Hechos capítulo 6, versículos del 1 hasta el final. Empieza así el capítulo 6. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hasta aquí termina el capítulo 6, que como he dicho hoy vamos a reflexionar en él. Hay claramente 2 partes. Por un lado, los versículos del 1 al 7 consisten en esa elección de los 7 primeros diáconos de la iglesia, y luego ya de los versículos 8 al 15, el ministerio y el arresto del diácono Esteban. Vemos que la iglesia seguía creciendo, los apóstoles continuaban fervientemente con su ministerio, y como la comunidad de creyentes crecía, pues las necesidades de la comunidad también crecían. Los creyentes que hablaban griego tenían quejas de los creyentes que hablaban hebreo, aunque probablemente sería arameo. Hay que aclarar que los creyentes que hablaban griego eran en verdad judíos, pero que habían nacido o crecido en ciudades extranjeras. Hay un dato interesante aquí que no se nos puede escapar. Parece ser que la comunidad se encargaba de repartir alimentos. Y es por eso que las viudas de los helenistas o de los judíos griegos eran algo desatendidas. Y creo que ese detalle es importante de mencionar porque tiene muchísima relación con esos 2 momentos que ya hemos leído en capítulos anteriores, donde se nos enseña que la comunidad de creyentes ponía todas las cosas en común. Aquí, por ejemplo, se nos explica que en medio de ese ecosistema donde todo lo compartían, donde había una igualdad de oportunidades y donde nadie pasaba ningún tipo de necesidad, al menos en un principio, vemos que la propia iglesia se encargaba de repartir esos alimentos y de atender a la gente. Pero ¿qué pasaba? Que ya eran tantos, eran miles y miles de personas, que los apóstoles y los demás hermanos estaban ya algo desbordados
a la hora de gestionar tanto trabajo. Y es por eso que los judíos helenistas se quejaron de que las viudas estaban algo desatendidas. Los apóstoles, pues al ver todo esto, recapacitan, reconsideran el problema que estaba ocurriendo y automáticamente convocaron a toda la comunidad. Un detalle también muy importante, porque los apóstoles les informa a toda la comunidad que era necesario elegir a 7 hermanos de entre ellos para que sirvan a las mesas, para que atiendan a las viudas, en definitiva, para que se encarguen de asuntos administrativos. La determinación de los apóstoles de que ellos debían centrarse en la oración y en el ministerio de la palabra era un gran reconocimiento de sus llamados. Hoy en día quizás se podría ver como algo negativo que los líderes solo se quisiesen centrar en lo relacionado con la vida contemplativa, pero en ese tiempo fue la mejor decisión. No sé qué pensáis al respecto de esto que os acabo de decir. Es decir, hoy en día hay pastores, misioneros, personas que dedican todo su tiempo al ministerio, que llega un momento en el que se vuelven, vamos a decir, tan altivos en su cargo, tan orgullosos incluso a nivel espiritual, que llegan a pensar que ellos están para llegar a la iglesia, dar un mensaje e irse. No deben de ocuparse de otras áreas relacionadas con la iglesia y el servicio. No deben quizá ocuparse de asuntos técnicos o de asuntos relacionados con la música o asuntos relacionados con gestiones y reuniones. Eso es para los diáconos, para el resto de miembros, para el tesorero de la iglesia, etcétera, etcétera. Y hoy en día, digamos que aquellos pastores que tienen esta idea, y además en iglesias relativamente pequeñas, bajo mi punto de vista, y al menos así también en el seminario se ha incidido, creemos que es un error. Porque el pastor debe de tener en cuenta las distintas sensibilidades y necesidades de la iglesia. Por supuesto que bueno es una iglesia donde todos nos repartimos el trabajo. Algunos se dedican de la limpieza, otros se dedican de administrar la cena del Señor, otros se encargan de la música, otros se encargan de grabar quizá el culto, otros se encargan del sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno sería que una iglesia fuese así. Pero si una iglesia por cualquier circunstancia o caso singular y propio no puede cubrir todas estas áreas, pues el pastor está también para atender esas áreas en la medida de lo posible. Ahora bien, sin dejar a un lado su tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, el tiempo para dar estudios bíblicos y predicaciones acerca de la palabra de Dios, y también en su vida personal, pues para orar, para reflexionar, para estar bien con su familia, etcétera, etcétera. Desde luego, en este caso es muy claro, los apóstoles en ningún momento estaban despreciando la atención hacia la gente que necesitaba ser atendida, especialmente a las viudas. En ningún momento los apóstoles aquí dan la sensación, eso de atender a las mesas y a las viudas, eso que lo hagan esos de ahí, o gente que no esté tan ocupada o que no sea tan escogida y tan espiritual como nosotros. En ningún momento esa fue la actitud de los apóstoles. Simplemente los apóstoles reconocieron que ellos fueron llamados para tener una vida muy íntima con el Señor y mantener las doctrinas del Evangelio de Jesús y predicar la palabra. Y es importante reconocer eso, hermanos. No que hayan escogido la mejor parte, como le diría Jesús a María y a Marta, sino el reconocer a qué nos está llamando Dios. Y eso es algo fundamental a la hora de participar en una iglesia, porque te das cuenta de que todos los ministerios son dignos, todos los ministerios son necesarios y todos necesitamos que la gente sirva en diferentes áreas para que la iglesia crezca fortalecida. No podemos decir que los hermanos que se dedican a la limpieza o a preparar el café o a administrar la cena del Señor o a asuntos aparentemente no espirituales, son personas de segundo nivel, porque todos estamos contribuyendo a que la iglesia crezca, ¿verdad?
Sin embargo, desgraciadamente, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas personas han dado un valor muy especial al que predica y no tanto al ujier que te recibe en la puerta, te saluda, toma el teléfono y si eso te ayuda también a tener un mayor contacto con el pastor o a tomar un café con unas galletas y hablar con otros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo impresionante de esta parte del libro de los Hechos, de estos versículos del capítulo 6, porque en ningún momento los 12 apóstoles les exige o les comenta a la comunidad: escoged entre vosotros a 7 hombres que sean ágiles, que sean jóvenes, que sean activos, que sean atentos, que tengan don de gentes. En ningún momento los apóstoles dicen eso, ¿verdad? Dicen: escoged entre vosotros a 7 hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para atender a las mesas y a las viudas. Aparentemente podríamos decir, bueno, si estuviésemos ahí, ¿no? Pero Pedro o Juan o cualquiera de los apóstoles. Pero ¿por qué es necesario que personas que se van a encargar de administrar asuntos de la iglesia económicos y relacionados con personas con necesidades sean personas sabias y llenas del Espíritu? ¿No lo podrían hacer los recién convertidos, por ejemplo? Así van aprendiendo cómo es el servicio. ¿O no lo podrían hacer aquellas personas que ya llevan algo en el Señor, pero que todavía están en ese proceso y que mientras tanto van ayudando en algunos asuntos? Pues por supuesto que no. Esa es la forma de pensar que tenemos muchas veces, en general la gente, porque tendemos hacia los méritos propios o tendemos a cosificar a la gente, meterles en categorías. Y el Evangelio de Dios y la forma en la que funciona la Iglesia siempre va a chocar frontalmente con esas ideas. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en las cartas que escribió Pablo a Timoteo. Ahí reflexionamos en muchos asuntos y entre ellos cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por su discípulo Timoteo, porque sabía que en la iglesia de Éfeso, donde se encontraba Timoteo, había un buen grupo de personas que no consideraban a Timoteo el líder de la iglesia. Lo desprestigiaban por ser el pastor, pero ser un pastor joven, con poca experiencia. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que no es tanto la persona, sino lo que Dios hace a través de la persona. Y eso lo vemos con el propio apóstol Pablo. En un pensamiento muy humano, cualquier matrimonio que tenga un problema íntimo y que quiera compartirlo con un pastor, va a tender a creer que debe hacerlo con un pastor que lleve casado 30 años. ¿Por qué? Porque ese pastor tiene muchísima experiencia. ¿Qué me va a decir a mí un pastor que se acaba de casar? O peor aún, ¿qué me va a decir a mí, qué consejo me va a dar a mí si tengo un pastor que es soltero? Igual, imaginaos que una pareja están casados y no tienen necesariamente o principalmente un problema marital, sino más bien un problema con sus hijos. Ellos van a tender a la idea de ir a un pastor que tenga varios hijos, o incluso ya que tenga nietos y que tenga un bagaje, ¿verdad?, de experiencia de cómo educar a los niños. No voy a ir al pastor que no tiene ni un hijo, o que acaba de tener uno que solamente tiene 2 años y está recién aprendiendo cómo es la vida. Solemos pensar así. Pero sin embargo el apóstol Pablo escribió el que más acerca del matrimonio y acerca de la relación entre padres e hijos, sin tener el hijos y sin estar el casado. Y es indiscutible que los consejos que nos da el Señor a través de los escritos del apóstol Pablo son la base, en buena parte, junto con enseñanzas de otros escritos, para saber gestionar nuestro matrimonio y para saber gestionar nuestras relaciones con nuestros hijos y con nuestros padres. Pues en efecto, hermano, nosotros solemos pensar así y en las iglesias, desgraciadamente, también así como hemos despreciado a aquellos pastores jóvenes o a aquellos pastores solteros o a aquellos pastores que están casados pero que no tienen hijos
pues también hemos clasificado a ciertos hermanos como, a ver, hermano, parece que tú todavía no tienes muchísimo conocimiento de la palabra de Dios. Parece además que en tu vida personal no te has dedicado mucho a estudiar en la universidad, a formarte, capacitarte, y tienes un trabajo de oficio medio. Pues hermano, parece ser que por tu perfil, a no ser que te esfuerces mucho, pues así de buenas a primeras parece que no creo que tú puedas llegar a ser un diácono, o un pastor, o un misionero, o un predicador, o una persona que presida en el culto. Porque eres una persona que parece que no conoces mucho del Señor, no has estudiado, a las justas has terminado el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, vemos que eres una persona muy atenta, que tienes pues una buena actitud con la gente. ¿Qué te parece si te ponemos de ujier? ¿Qué te parece si te ponemos sirviendo el café? ¿O qué te parece si te ponemos en la alabanza? Porque vemos que quizá no sepas hablar mucho delante del público, pero tocas muy bien la guitarra. Te vamos a poner ahí. Pues desgraciadamente, hermanos, las iglesias han funcionado así. Y todavía hoy funcionan así. Y no debe ser así. Porque el origen de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no marcan esos principios, no marcan esas pautas. Aquí vemos que los apóstoles eran personas ignorantes, personas que no tenían conocimientos de la ley como lo tenían los saduceos, los escribas y los fariseos, y sin embargo ellos se esforzaron por conocer bien la palabra de Dios y por estar llenos del Espíritu, hasta tal punto que ellos hablaron con autoridad a los doctores de la ley. A los más grandes teólogos de los tiempos de Israel, ellos, muchos de ellos simples pescadores, hablaron con autoridad y sabiduría. ¿Por qué? Porque por un lado se esforzaron en su vida privada para aprender, y por otro, porque el Señor mostró su poder en medio de su debilidad. Pues qué bueno, hermanos, que al menos Pedro y el resto de los apóstoles no cometieron ese error que luego más adelante otros cometerán, de clasificar y cosificar a la gente diciendo, bueno, hermano, como parece que no tienes estudios y que no puedes hablar delante de la gente exponiendo la palabra de Dios, te vamos a poner sirviendo los cafés. Pues no, hermanos. Es tan digno servir un café en la iglesia como predicar. Es tan digno compartir en la alabanza o pasar las diapositivas de las canciones que cantamos al Señor, o tener en cuenta si está bien el sonido, como cualquier otra cosa de la iglesia. ¿Y sabéis por qué es digno? Porque lo hacemos para el Señor. No lo hacemos para caer bien a un pastor o a otro, o a un hermano o a otro. Y tampoco lo hacemos, o no deberíamos hacerlo, para sentirnos bien. Porque hacer las cosas en la iglesia solamente para sentirnos bien no es bueno. No hacemos las cosas en la iglesia, no nos congregamos en la iglesia simplemente por sentirnos bien. Desgraciadamente hay gente que lo hace, pero no debe ser así. Debemos hacerlo porque sabemos que es lo que Dios nos manda hacer. Debemos hacerlo porque tenemos un Padre en los cielos al cual le agrada que hagamos estas cosas. Y debemos hacerlo porque en verdad entendemos que compartir la fe de forma personal y de forma comunitaria es importante. Vemos que tras ser escogidos estos 7 hermanos, aquí también destaco otro detalle fundamental. Los 12 apóstoles proponen, pero es toda la comunidad quien unida dispone. No son los apóstoles diciendo, hermanos, obedeced lo que nosotros os vamos a decir. Creemos que hace falta que se elijan 7 diáconos, 7 personas que sirvan. Y esas 7 personas son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No fue así. Si lo observamos, hermanos, aquí una vez más comprobamos que el gobierno de la iglesia, en esencia, es de Dios, por supuesto, pero en la práctica es congregacional. Toda la congregación unida, toda la congregación
llena del Espíritu, en comunión con Dios, decide conjuntamente quiénes serían esos 7 hombres que se encargarían de servir en asuntos administrativos. Y qué bueno que sea así, hermanos, porque los apóstoles, con todo su conocimiento y autoridad, por poder, podrían decir, y nosotros creemos, o el Señor nos ha dicho, estas 7 personas tienen que ser. Pero afortunadamente no abusaron de esa autoridad y Dios tampoco quiso confundir a la iglesia y no les dijo a ellos, elegid a estos 7. Dios manifestó su voluntad a través de toda la iglesia. Y cuando escogieron a esas 7 personas, los apóstoles impusieron sus manos delante de todos ellos como un símbolo de bendición y de ratificación por parte de Dios y de toda la comunidad. Esto es un gran ejemplo de que es una decisión comunitaria, congregacional. Y el versículo 7 es ya no solamente un motivo de alegría, sino incluso una confirmación por parte de Dios de que esa elección de los 7 diáconos era una elección que estaba dentro de la voluntad de Dios. Al igual que cuando los 11 apóstoles, tras la muerte de Judas, decidieron poner a un apóstol que sustituya el hueco que dejó Judas, en ese momento, que fue Matías, entendemos que Dios bendijo toda esa decisión porque luego vinieron buenas obras para la iglesia. Pues igual lo vemos aquí en el versículo 7, de que dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose después de haber elegido a los 7. El número de creyentes aumentó aún más en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Fijaos qué buena noticia, era tanta la expansión de la iglesia que incluso algunos sacerdotes judíos también se convirtieron. Ya luego a partir del versículo 8 hasta el 15 vemos cómo el autor Lucas se centra en Esteban. ¿Y por qué se centra en Esteban? Pues porque Esteban marcó muchísimo la iglesia, no solamente con su testimonio, con su vida, sino especialmente con su muerte. Fue el primer mártir después de Pentecostés. Fue la primera persona que murió por su fe, muy semejante a cómo murió Jesús. Por eso, Lucas, que evidentemente está escribiendo mucho después de todo esto que había ocurrido, decide que es fundamental hablar acerca del testimonio, del impacto de Esteban, tanto en la comunidad como en toda Jerusalén. Desde un inicio se nos mostró que todos los diáconos escogidos estaban llenos del espíritu y de sabiduría, pero de Esteban se destaca que además tenía poder y que el Espíritu del Señor realizaba a través de él grandes prodigios y milagros que impactaban al pueblo. Lucas podría haber escrito muchísimas cosas, hermanos, pero no lo ha hecho por amor al tiempo quizá, no tendría espacio para escribir, no lo sabemos. A saber qué milagros hizo Dios a través de Esteban, al igual que a saber qué milagros hizo el Señor a través de los apóstoles, y solamente se nos recoge, al menos por ahora, el milagro de ese hombre, ¿verdad?, mendigo que estaba en el templo y que era cojo. Pues muchos milagros más, quizá igual de sorprendentes, se habrán producido, pero no sabemos con nombres y apellidos cuáles fueron. Y aquí Lucas nos recoge que en efecto Esteban no solamente era una persona sabia y llena del Espíritu, sino que realizaba muchísimos milagros porque Dios le había dado esa capacidad. En un momento determinado, varios hombres que pertenecían a una sinagoga llamada de los libertos en algunas versiones, se levantaron contra Esteban. Estos hombres eran personas liberadas, es decir, esclavos judíos, procedentes de ciertos países de la dispersión, como de Cirene, Alejandría, Cilicia y algunas partes más de Asia. Y como estas personas no podían discutir con Esteban, porque era una persona muy sabia, que hablaba con mucha autoridad, decidieron sobornar a algunas personas para que levantaran falsos testimonios contra él y así ellos podían acusarle severamente. Comprobamos que Esteban, al igual que Jesús, es acusado falsamente. Y en el caso de Esteban, por haber supuestamente blasfemado,
contra Moisés y contra Dios. Vemos una vez más que el pueblo era bastante manipulable, porque empiezan a levantar falsos testimonios y el pueblo y el resto de ancianos automáticamente caen en esas artimañas y llevan a Esteban al Sanedrín, al Concilio Supremo, para juzgarlo por sus supuestas blasfemias. Cuando Esteban ya estaba delante del Concilio Supremo, se presentaron testigos falsos que afirmaron que el diácono hablaba en contra del templo y en contra de la ley. Y además aprovecharon para relacionarlo con Jesús y retomar esa falsa acusación de que Jesús llegó a afirmar que destruiría el templo y que cambiaría las costumbres judías. Nosotros ya sabemos que cuando Jesús dijo eso, no se refería al templo de Jerusalén, sino que se refería a su propio cuerpo, que iba a ser destruido y al tercer día iba a ser levantado. El autor Lucas, antes de mostrarnos la declaración de fe de Esteban, que es todo el capítulo 7 prácticamente, que lo vamos a dejar para el domingo, nos muestra el detalle de que Esteban estaba tan lleno del Espíritu y tan inspirado por Dios que su rostro parecía semejante al de un ángel. Así termina el capítulo 6. Quizá dando a entender que su rostro brillaba, lo cual nos hace recordar, ¿verdad?, a cuando Moisés habló con Dios en el monte y bajó con el rostro tan iluminado que se tenía que tapar. Impresionante. ¿Por qué? Ya no solamente por ese símil, sino porque Esteban estaba siendo acusado por haber hablado supuestamente en contra de la ley de Moisés, del templo y de las costumbres judías. Y sin embargo, Esteban estaba tan en comunión con Dios que parecía casi un ángel. Conclusiones. Qué bueno es saber reconocer a qué nos está llamando Dios. Desde luego hay ministerios más visibles y agradecidos, entre comillas, y hay otros que son más sencillos y ocultos, pero todos tienen su importancia para la iglesia. Y sí, en efecto, casi siempre suele pasar, en especial cuando va un predicador, un pastor a otra iglesia a predicar, casi siempre cuando termina de predicar, por más bien o regular o mal que lo haya hecho, casi siempre la gente se acerca y le dice: muchas gracias, pastor, por el mensaje, me ha gustado esto, me ha gustado aquello, el Señor te ha usado, el Señor me ha hablado. Vamos, le empiezan a inflar el ego. A veces con buena intención, ¿no? Pues gracias por venir y todo muy bien. Pero hay algunas ocasiones en las que tú vas a predicar a un sitio o a dar un estudio, una conferencia, y poco más y te sacan en brazos, ¿no? Te sacan ahí como si fueras un profeta que ha llegado a ese lugar. Y sin embargo, casi nadie, no siempre, afortunadamente, pero casi nadie suele dar gracias a la persona que se encarga de pasar las diapositivas, o de mantener ordenada la iglesia, o de preparar el café, ¿verdad? Y todo es importante, hermanos. Es más, yo hasta doy gracias cuando venís, simplemente por el hecho de venir. Pero porque ya os dije que para mí, que vengáis, es ya un testimonio de fe o de osadía, porque entiendo que al venir, pues al menos en ciertos momentos atendéis y escucháis, y todo lo que escucháis es lo que el Señor os habla también, y de algún modo es lo que tenéis que hacer, y si no lo hacéis, pues estáis haciendo mal, y por tanto, si sois conscientes de ello, pues vendréis con responsabilidad, sabiendo que venimos para crecer, para reflexionar y sobre todo para aplicar a nuestra vida. Más conclusiones. Comprobamos que aunque los apóstoles propongan, en este caso la idea de escoger 7 diáconos, es toda la iglesia quien decide elegir de forma unida quiénes serían los 7 diáconos que ayudarían a los 12 apóstoles para mantener un mejor orden en la comunidad. Los diáconos se encargaban de atender asuntos administrativos, pero aún así debían tener sabiduría y una muy buena comunión con Dios. Esteban fue una persona muy destacada en la comunidad, pese a solo ser, entre comillas, un diácono, por cuanto a Dios le encanta mostrar su poder en medio de las personas que son sencillas y que por supuesto están dispuestas a servirle.
Por último, Esteban es un buen ejemplo de lo que significa seguir a Jesús, seguirle hasta las últimas consecuencias. Y tuvo el honor de pasar por situaciones muy similares a las que pasó el Señor Jesucristo, y eso ya lo veremos este domingo. Pues que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.